Hola, en este video vamos a escribir las ecuaciones íntegro-diferenciales para elementos generales tipo serie. Aquí tenemos la red y los elementos ya están acotados por sus nodos. Por ejemplo, aquí tengo el elemento número 1, elemento número 2, elemento número 3, elemento número 5, elemento número 4. Y la ecuación que vamos a utilizar para escribir las ecuaciones íntegro-diferenciales, aquí la tenemos. Cada uno de los términos representa la caída de tensión. Por ejemplo, para este término es la caída de tensión en el resistor, caída de tensión en el capacitor, caída de tensión para la bobina, tensión propia de la bobina, caída de tensión debido al acoplamiento con otras bobinas, menos el voltaje de la fuente de voltaje, menos el voltaje de la fuente de corriente. De tal manera que si empezamos para K igual a 1, estoy hablando del elemento 1, entonces tendría V1 es igual, la ecuación me guía y me dice, tienes resistencia en el elemento 1, hago el recorrido y efectivamente tengo R1. Entonces escribo R1 por I1. Luego en la ecuación hay capacitor, hago mi recorrido, no hay capacitor, entonces este término no lo escribo. Después tengo caída de tensión propia de la bobina. Veo si hay bobina, sí hay bobina en el elemento 1, entonces voy a escribir con base a lo que me dice aquí. Como K vale 1 sería L11 derivada de I1 con respecto al tiempo. Después la caída de tensión debido al acoplamiento con otras bobinas. La bobina 1 está acoplada con otras bobinas, pues me doy cuenta de que no lo está. Entonces este término no lo escribo. Después la ecuación me dice hay voltaje o fuente de voltaje. Veo el elemento y sí hay una fuente de voltaje. Entonces escribiré menos el voltaje de la fuente de voltaje 1. La ecuación me dice, ¿hay fuente de corriente? No. En el elemento 1 no hay fuente de corriente. Y esa sería la ecuación número 1. Para K igual a 2 estamos hablando de V subíndice 2. Aquí tengo el elemento 2. Entonces, yéndome con la ecuación, ¿hay resistencia? Sí. Se llama R2. Entonces pondría R2 por I2. ¿Hay capacitor en el elemento 2? No, no hay capacitor. Este término no lo escribo. ¿Hay bobina? ¿Caída de tensión propia de la bobina? Sí, hay bobina en el elemento 2. Entonces voy a escribir más L como K vale 2, L22 derivada de I2 con respecto al tiempo. Después vienen los acoplamientos con otras bobinas. La bobina 2 está acoplada con otras bobinas, sí, está acoplada con la bobina 4. Entonces pondría más L, inductancia mutua, bobina 2 con bobina 4, derivada de I4 con respecto al tiempo. La bobina 2 está acoplada con algún otro, no. Entonces así se queda. ¿Hay fuente de voltaje en el elemento 2? No lo hay. ¿Hay fuente de corriente en el elemento 2? Tampoco lo hay. La ecuación me va a quedar así. Ahora, para K igual a 3, estoy hablando de la tensión en el elemento número 3. Veo que aquí tengo el elemento número 3. Me guío con la ecuación. ¿Hay resistencia? No, no hay resistencia. Este término no lo escribo. ¿Hay capacitor? Sí, hay capacitor. Aquí lo tengo. Entonces pondría 1 sobre C subíndice K, que en este caso vale 3, por la integral de I, 3 diferencial del tiempo. Después, ¿hay bobina? Sí, aquí tengo la bobina. Entonces pondría más L, 3 derivada de I3 con respecto al tiempo. Es la caída de tensión propia de esa bobina. Ahora, ¿hay acoplamiento con otras bobinas?
Sí, la 3 está acoplada con la 4, entonces pondría más acoplamiento de bobina 3 con la 4 derivada de I4 con respecto al tiempo. Dense cuenta que este subíndice y este otro son los mismos, este subíndice y este son los mismos. Ahora, el voltaje de la fuente de voltaje para el elemento 3, no tengo el elemento 3 ninguna fuente, entonces tampoco hay corriente. Ahora, para K igual a 4, veo V subíndice 4 es igual, ubico el elemento 4, aquí lo tengo. Y la ecuación me dice, ¿hay resistencia? Sí, se llama R4, entonces pondría R4 por I4. La ecuación me dice, ¿hay capacitor? No, para el elemento 4 no hay capacitor, este término no lo escribo. Caída de tensión propia de la bobina 4, entonces pondría más L44 derivada de I4 con respecto al tiempo. Después vienen los acoplamientos con otras bobinas. La bobina 4 está acoplada, sí, con la bobina 2. Entonces, es muy importante que tomemos como referencia L, bobina 4, con la 2, derivada de I2 con respecto al tiempo. Otra vez, este subíndice y este otro deben ser iguales. ¿Con quién más está acoplada la bobina 4? Con la 3. Entonces pondría más L, bobina 4 con 3, derivada de I3 con respecto al tiempo. ¿El elemento 4 tiene fuente de voltaje, fuente de corriente? No. Así me quedan para el elemento 4. Ahora voy para acá igual a 5, estoy hablando del elemento 5. Veo el elemento 5, me guío por la ecuación, ¿hay resistencia? Sí, se llama R5. Entonces pondría R5 por I5 más, la ecuación me dice, ¿hay capacitor? Sí, sí hay capacitor. Entonces pondría 1 sobre C subíndice 5 integral de I subíndice 5 con respecto al tiempo. Después hay bobina, no, en el elemento 5 al hacer mi recorrido no encuentro bobina, mucho menos estará acoplada. ¿Hay fuente de voltaje en el elemento 5? No. ¿Hay fuente de corriente en el elemento 5? Sí. Entonces pongo menos el voltaje de la fuente de corriente 5. Y esa es mi quinta ecuación. Espero que esto haya sido de utilidad.